7:08 de la mañana, continuamos con más de Hoy en la Cámara. Ya tenemos en cabina nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata de Alex Balsa, presidente de Fedecámara Zulia, con quien vamos a conversar sobre potencialidades productivas de nuestro estado. Bienvenido, Alex, a Hoy en la Cámara. Gracias, Arangibel, por la invitación y a todo el equipo de Hoy en la Cámara. De verdad muy complacido de estar con todos ustedes. Mira, desde que yo tengo uso de razón se ha hablado que en el Zulia debería existir una diversificación, cosa que durante muchísimas décadas estuvo solapada por la industria petrolera y por todo lo que eso generaba, y esa diversificación que se pudo haber potencializado siempre quedó como un segundo plano. Hablando en términos actuales, en la realidad actual venezolana, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el Estado Zulia para alcanzar esa tan ansiada diversificación? Bueno, el primero, nosotros desde Fedecámara estamos construyendo una agenda de crecimiento económico para el año 2025-2026. Debemos entender que esto es un estado-región. Al ser un estado-región, pues su comportamiento tiende a ser diferente, es más exigente. El primer elemento es que tenemos una población de 3.800.000 habitantes aproximadamente, de acuerdo a un censo que tuvo el Consejo Nacional Electoral. Y definitivamente nosotros tenemos que ser generadores de empleo y generadores de trabajo para poder sostener esa sociedad o esa población. El segundo elemento es que al ser un estado-región, nosotros somos un estado diverso, Claro. en los cuales tenemos que ver la potencialidad que tenemos como estado, porque definitivamente como que se nos ha olvidado. Es decir, nosotros decimos es que el estado Zulia, si el estado Zulia entre el 2014 y el 2021 tuvo la caída del Producto Interno Bruto, una de las más importantes del país. Estuvo aproximadamente cuando la media nacional fue del 76% y la nuestra fue del 92%. Es realmente crítico. Sí. Cuando hablamos en una encuesta que toma ahorita Fedecámara, decimos que nosotros perdimos el 35% de nuestras empresas establecidas en el estado Zulia. Cuando la media nacional estuvo entre el 26%, nosotros perdimos el 35%. Pero yo siempre me voy a la potencialidad y no a la calamidad. Claro. Porque definitivamente nosotros tenemos una inmensa potencialidad en el tema energético. Volvemos al tema energético y que sí debemos volver a ser un estado petrolero diversificado. Pero no nos podemos olvidar que la estructura del estado y la estructura de esta ciudad, principalmente en Maracaibo, está hecha para atender a la industria petrolera. Correcto. La industria petrolera, nosotros hicimos una costa oriental que estaba estructurada para la industria petrolera. Es importante recordar, nosotros tenemos el 8.9% de las reservas probadas de petróleo. Estamos hablando de 25.000 millones de barriles, Correcto. que no se pueden quedar en el subsuelo y tienen que salir a la economía. Y para eso yo creo que nosotros debemos exigir unas condiciones que se reactive la industria petrolera. ¿Qué necesitamos para eso? Por supuesto que el primer elemento es la inversión. Claro. Necesitamos inversión extranjera. Pero hay algo que tenemos que mejorar o que tenemos que cambiar, que se llama la ley del 2009. La ley del 2009 donde no permite que las actividades petroleras sean realizadas por terceros, sino que tiene que ser por el Estado. Se pide que exista una modificación. Ahora, nosotros podemos ser un estado energético, por supuesto. Tenemos energía petrolera, tenemos el gas, tenemos 9 trillones de metros cúbicos de gas. Tenemos las reservas de carbón más importantes, la cuarta reserva más importante de carbón de Latinoamérica. Es decir, estamos entre 400 y 500 mil toneladas. Entonces tenemos que ser un estado energético. El tercer elemento, tenemos un sol que aproximadamente tiene 12 horas y tenemos la parte eólica. En ese orden de ideas podemos volver a lo que fuimos, un estado energético, potencialmente energético. ¿Y qué requerimos? Pues bueno, muchos elementos que más adelante los podemos conversar. Así es. Tomando en cuenta un poco de lo que son las principales actividades económicas que se desarrollan en el Estado, tenemos por supuesto el sector energético, Alex, pero también hablamos de agricultura, de ganadería. Recientemente se acaba de conformar el clúster de turismo acá en el Estado Zulia. Entonces, ¿cómo engranar todos estos elementos en función de que no solamente funcione cada uno por separado, sino que se conforman en un gran conglomerado donde cada uno se retroalimenta del otro? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, en el parte del agro. Nosotros en el año 2002-2003 produjimos el 24% de la carne de pollo del país, el 21% de los huevos de consumo. Produjimos el 70% de la leche del país y el 15% de la carne en canal del país. Es decir, en la parte agrícola somos realmente una potencia. Claro. Y debemos volver a ser. Yo siempre digo que nosotros tenemos que ser lo que una vez fuimos.
Entonces, cuando nos vamos a la agroindustria, nos podemos ir al sector camaronero. En el sector camaronero, hoy en día estamos produciendo 100.000 toneladas de camarón. Se estima que entre el 2030 y 2035 lleguemos a 600.000 toneladas de camarón. Entonces, en eso tenemos una inmensa potencialidad. Cuando nos vamos a la parte industrial, nosotros dentro de la parte industrial llegamos a tener 200 industrias a través de metalmecánicas que le prestaban a la industria petrolera. Eso hoy en día, parte de eso existe. Claro. En la parte naval, la parte cementera. Nosotros tuvimos 2 empresas de cemento muy importantes porque nos queda solo una. Entonces, definitivamente nosotros podemos hacer cosas muy relevantes que ya tenemos la experticia, que ya tenemos el know-how, que ya tenemos la infraestructura. Lo que necesitamos son condiciones y esas condiciones pues podemos irlas más adelante realizando. En la parte turística, tú me dices a mí, ¿cómo lo vamos a integrar? Pues mira, yo creo que cuando empecemos a generar servicios de calidad que los van a arropar a todos, vamos a incentivar la parte turística a nivel, primero, de hotelería. Nosotros tenemos una de las fronteras más importantes de Venezuela, Correcto. que es con Colombia, con 629 kilómetros lineales. Esa frontera, ¿cómo la podemos potenciar para que exista un intercambio? Lo primero que tenemos que arreglar es la troncal del Caribe. Exacto. La troncal del Caribe tiene unas condiciones que no le dan seguridad a ningún turista que venga a este país. Una carretera más peligrosa. Son unas carreteras peligrosas. Entonces tenemos que hablar del tema de la vialidad. Entonces, definitivamente lo que nosotros tenemos que es ir más abajo. ¿Qué necesitamos para que toda esa potencialidad que una vez tuvimos la volvamos a tener? El primer elemento que tenemos que manejar es eso de la conectividad. A mí me preocupa mucho que nosotros nos estamos aislando del resto del país. ¿Por qué nos estamos aislando del resto del país? Porque podemos hablar de la troncal del Caribe. ¿Qué pasa con la troncal del Caribe? Una intervención. El segundo, ¿qué pasa con Amachiques Colón que se comunica con los Andes del sur del lago? Sigue complicada. ¿Cómo vamos a hacer con el tema de la Panamericana, que hoy en día es tan importante para conectarnos con las zonas de Trujillo? ¿Cómo vamos a manejar la Lara Zulia, la Falcón Zulia? Y definitivamente esa infraestructura tiene que mejorar. Totalmente. Es momento de hacer una pausa, 10 con 15 minutos, identificamos y ya regresamos con Más de Hoy en la Cámara. Bien, 10:22 minutos de la mañana, continuamos con Más de Hoy en la Cámara. Estamos conversando con Alex Balsa, presidente de Fedecámara Zulia. Y bueno, Alex, mencionaste en el primer segmento la posibilidad de la reforma de la ley del 2009, que de alguna manera reserva al Estado ciertas actividades del sector primario. Sin embargo, hablando de una eventual modificación, reforma de esa ley, ¿cuáles consideras tú que serían ese impacto que pudiese tener en la apertura para atraer inversiones privadas? Lo primero es el marco legal, ¿no? La reforma de la ley orgánica reserva al Estado los bienes y servicios conexos de la actividad del 2009. Nos indican que todas las actividades aguas abajo de la explotación petrolera y servicios deben ser realizadas por el Estado. Entonces, si tú tienes una ley que solo es hecha que las actividades deben ser realizadas por el Estado, cuando va a ejecutar esas actividades el sector privado, queda un vacío legal. Es importante la modificación de esa ley, desde el punto de vista hasta de las fianzas de las aseguradoras. Para ese tipo de actividad no es posible porque la ley no lo permite. Correcto. Entonces, es primordial la modificación de esa ley, que eso nos va a ayudar a que realmente exista un marco legal para la prestación de los servicios conexos a la industria petrolera. Mira, hay otro tema que ya hemos conversado, hablamos ya un poco de lo que tiene que ver con la industria, el sector energético, hablamos de la agroindustria, hablamos también del turismo, pero también tenemos, por ejemplo, el proyecto del Puerto Simón Bolívar, Puerto de Agua. Mira, cuando nosotros nos ponemos a analizar las potencialidades que tenemos para el sector exportador, principalmente en el sector camaronero, se estiman que puedan ser 600.000 toneladas entre el 2030 y 2035. Si nosotros no tenemos una infraestructura moderna, efectiva, para la exportación se nos va a complicar. Nosotros tenemos un puerto muy pequeño y a su vez muy costoso. Correcto. Entonces, ese proyecto, el proyecto Simón Bolívar, es un proyecto que pueda entrar en vigencia, que es el puerto de aguas profundas, que definitivamente pueda mejorar las condiciones para la importación y la exportación
en el Estado principalmente. Correcto. Pero también tenemos el tema de los aeropuertos. Nosotros tenemos un aeropuerto que definitivamente, primero, nosotros tenemos que pedirle al Estado que vuelva a la conexión con el extranjero. No puede ser que nosotros no podamos salir al extranjero ni para Panamá ni para ningún país para nosotros poder seguir las actividades industriales y empresariales. Es necesario la reactivación de los vuelos internacionales, porque no nos pueden tener encerrados en esto. Es decir, que la conexión se pierde y que tengamos que salir por Colombia. Eso no tiene sentido teniendo nosotros un aeropuerto aquí dentro de la ciudad. Exacto. Es decir, que yo salía de mi casa y en 20 minutos estaba en el aeropuerto. Ahora, para poder ir a un aeropuerto tengo que ir a 3 horas y el riesgo que tengo para eso. Es decir, que tenemos que hacer un llamado al gobierno nacional, definitivamente, la apertura de los vuelos internacionales, porque la parte comercial y la parte del tráfico aéreo no se puede paralizar por ningún motivo. Exactamente. El segundo elemento es que tenemos que modernizar ese puerto. Nosotros no puede ser que la gente de los Andes prefiera salir por Caracas o ahora está saliendo por Colombia que pueda salir por el estado Zulia. Es decir, si somos una población de 3.800.000 personas, requerimos realmente un aeropuerto que pueda dar las condiciones para tener una movilidad y poder también traer los turistas que están buscando a la región, pero con unas condiciones como las que están los aeropuertos, no es válido. Correcto. Mira, Alex, otra cosa que me gustaría conversar contigo es que todo lo que hemos mencionado tiene que ir de la mano también con una mejora del tema de los servicios, ¿no? Por ejemplo, el tema de la luz, el tema del agua, todo eso de alguna forma también impacta todo eso que venimos hablando. Mira, definitivamente nosotros tenemos que construir una matriz de condiciones. Es decir, una de las condiciones que te dije, la parte de la conectividad. El segundo punto, los puertos y aeropuertos. El tercer elemento, lo que son el tema de los servicios públicos. Nosotros necesitamos un sistema eléctrico estable. Definitivamente eso de la autogeneración no es rentable en ningún país del mundo. Correcto. Nosotros necesitamos estabilizar el sistema eléctrico, aunado que tenemos todas las condiciones para hacerla, como lo decía en el principio, tenemos energía a nivel petrolera, energía eólica, energía solar, tenemos carbón, tenemos gas. Entonces yo pregunto, si el Estado tiene todas esas potencialidades, ¿por qué tenemos un sistema eléctrico tan deficiente? Esa deficiencia no nos va a permitir ser competitivos, no nos va a permitir irnos a economías de escala, no nos va a permitir continuidad en los procesos, porque definitivamente el día de ayer se perdieron 4 horas, los cortes de luz fueron de 4 horas, eso no tiene sentido. Claro. Definitivamente tenemos que abocarnos. Hay 2 cosas que lo podemos hacer, o el Estado lo hace, o se modifica la ley para que entre el sector privado y el sector privado lo haga. Pero definitivamente hay que buscar la solución. Sobre ese punto, Alex, porque tenemos tiempo escuchando hablar de la energía eólica, aquí hubo un intento hace algunos años atrás sobre esto, también se habla mucho de la energía solar, lo mencionaste el segmento pasado, tenemos aproximadamente 12 horas de luz solar acá en el estado. Ahora, ¿qué tanto se ha avanzado en discusiones y en proyectos de este tipo para de alguna manera ya poderlo asumir como una posible realidad? Mira, no lo conozco. De verdad no lo conozco, Ranguibel. Creo que no se ha avanzado en nada porque todavía tenemos un sistema eléctrico deficiente. Pero yo creo que es el momento de que nosotros pongamos las cosas en blanco y negro y que se vean las opciones que se requieren para mejorar o estabilizar el sistema eléctrico en el Zulia. Si tenemos tanta potencialidad, si tenemos tantos recursos, pues necesitamos definitivamente ver el tema. Volvemos a la descentralización de la energía eléctrica como manejamos en el BEN. En el BEN era una empresa sumamente confiable. Ese modelo de negocio funcionó en el Estado. Pues bueno, vamos a replicarlo de nuevo, vamos a traerlo de nuevo. Es decir, vamos a descentralizar la energía eléctrica en el Zulia, que la maneje una empresa que realmente pueda dar un servicio de mejor calidad, no solo para el empresario, para el industrial, sino para toda la colectividad. Así es. 10:28 minutos, amigos, es el momento de hacer una pausa. Regresamos en breve con más de Hoy en la Cámara. 10:35 minutos de la mañana, continuamos con más de Hoy en la Cámara. Tenemos a Alex Balsa ya en esta última parte de la entrevista. Me gustaría conversar en este momento, Alex, factores que limitan la productividad del Estado Zulia. Mira, la Fedecámara Nacional lanzó la última encuesta, donde dice que los factores son: el primero, el financiamiento; el segundo, la situación política con un 13.4%;
El tercero, el entorno macroeconómico, que tenemos definitivamente una brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, que definitivamente tenemos que resolverlo, es un tema complejo. Ya estamos en un 22-23%. El segundo, la presión fiscal. Nosotros tenemos que mirar que la presión fiscal nos está afectando enormemente. Tenemos que compararnos con los países de la región. Correcto. Tenemos estudios donde la presión fiscal en Venezuela es más alta que cualquier país de la región. Es de revisarlo. Sí. ¿Cuánto es en Colombia, cuánto es en Brasil y cuánto es en Venezuela y ponerlo igual? Eso es sencillito, ¿no? El tercero es la falla de los servicios públicos, que nos representa un 11.3%. La inseguridad jurídica que está entrando la ley, que le estoy diciendo del 2009, que tenemos que manejarla. La baja demanda, por supuesto, nosotros no tenemos una punta que produce y otra punta que consume. Esa demanda no es tan alta como la manejamos. La escasez de combustible, las políticas arancelarias y el contrabando. Esos son los elementos que ha determinado Fedecámara, que de alguna manera tenemos que buscarle solución para poder no tener limitada la operatividad de las empresas. Y todos son puntos neurálgicos, ¿no? Ningún tema que digamos, bueno, todos son urgentes. No, todos tienen, pero todos con voluntad se pueden solucionar. Así es. Viene la asamblea. Excelente. Mira, nosotros el día 17 y 18 de octubre, el sector empresarial en Venezuela se va a San Cristóbal. San Cristóbal va a ser la capital empresarial de Venezuela, donde vamos a debatir diferentes temas, vamos a ver el futuro del sector empresarial y de la sociedad como tal. Invito a toda la colectividad, vayan a San Cristóbal, es un evento de primera, se llama Integración, donde va a estar Venezuela y parte de empresarios colombianos, y creo que eso es, nosotros los empresarios pues siempre nos reunimos todos los años y celebramos, pero estos son los 80 años de Fedecámaras Nacionales, y es muy importante la participación del sector privado principalmente y de las cámaras y los agremiados a las cámaras que asistan a la asamblea. ¿Cuál será alguno de los temas que se van a tocar en este encuentro, Alex? Principalmente el tema de la integración y el segundo elemento, el tema de los factores que limitan la operatividad de las empresas en Venezuela. Porque fíjate, por ejemplo, que tú mencionabas un tema que es muy importante, que es que nosotros aquí en Maracaibo contamos con un buen aeropuerto, que en épocas pasadas inclusive era un aeropuerto internacional. Aquí salían vuelos hacia Miami, hacia Y íbamos a tener 30 vuelos nacionales diarios. Exactamente, más los vuelos internacionales. Teníamos 3 y 4 internacionales. Yo tuve la oportunidad de irme en la mañana y devolverme en la tarde de Miami. Exactamente. Y fíjate que, por ejemplo, existen aeropuertos que pueden ser satélites, como por ejemplo el aeropuerto de San Cristóbal, de San Antonio, Santo Domingo, el aeropuerto, tengo entendido que inclusive el aeropuerto de Valera también está operativo, y que pudiese ser un epicentro el aeropuerto de Estados Unidos para generar esa conectividad. Sí. Y estas son cosas que pudiesen impulsarse en estos escenarios para luego ir a presionar. Se tiene que presionar. Claro. No, se van a hacer varias propuestas y creo que va a estar muy bien documentado. El documento que se tiene o que se va a aprobar es un documento donde realmente maneja la parte económica, la parte social, que son donde nosotros podemos tener mayor incidencia. Te pregunto, Alex, tú como tachirense, pero hombre de mucho tiempo que en el estado Zulia, ¿qué crees tú que hace falta para poder reactivar ese eje que en un pasado era tan importante, que era la región andina en conjunción con la región Zulia? Servicios, vialidad, principalmente vialidad. Mira, yo particularmente viajo bastante a los Andes, principalmente a la Panamericana, y la vía Machiques-Colón es una vía realmente es riesgosa viajar por esa vía, y lo que se necesita es volver a los peajes. Que el sector privado pueda participar en el tema de peaje y el mantenimiento de las vías para mejorar la conexión. Y yo recuerdo que yo salía de San Cristóbal para Maracaibo a las 8 de la noche y llegaba a las 12 de la noche a Maracaibo, sin ningún inconveniente cuando estaban los peajes en el pasado. Así es. Entonces, y garantizar también la seguridad, ¿no? No, y la seguridad existía en ese momento. Entonces yo creo que hoy en día es el momento de retomar las cosas que teníamos. Por eso es que yo digo que el Zulia necesita ser lo que fue. Así es. No fue más allá. Alex, me gustaría cerrar con un mensaje final. Mira, definitivamente, como siempre lo digo, siempre tenemos más futuro que pasado. Nosotros tenemos que apostar al Zulia. El Zulia realmente es lo que denominamos, es un gigante del futuro para Venezuela. Nosotros lo tenemos todo.
Y ahora en el Zulia, y los que vivimos en el Zulia y los que hacemos vida en el Zulia, eso tenemos que mostrárselo al país. Se nos ha olvidado las potencialidades que tenemos en nuestro estado. Vamos a retomarlas de nuevo. Porque creo que hoy en día, por lo menos la economía se estima, Fedecámara está hablando que pueda crecer un 4.2%. Nosotros en el Zulia se estima que podemos estar en un 2.8%. Pero veníamos en una situación bien compleja. Ahora, ese repunte económico que nosotros teníamos o que hemos logrado no lo podemos perder pues, por situaciones políticas ni nada por el estilo. Tenemos que seguir avanzando y creo que es el momento de que el Zulia se vuelva a reivindicar en lo que fue. Perfectamente. Alex, comparte las redes sociales, la gente que está interesada y que de repente quiere acompañarnos el próximo 17 y 18 en este encuentro de integración de Fedecámaras Nacional, ¿cómo hace para ponerse en contacto con ustedes? Fedecámaras, @Fedecámaras, ya te digo rápidamente, Fedecámaras como tal, @Fedecámaras Venezuela. ¿Algún número telefónico? Ahí está el contacto, 0212-731-2975. Excelente. Bueno, Alex, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos hoy en la cámara.